Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Gracias a los más de 150,000 escuchas por crear esta comunidad en más de 30 países con el objetivo de hacer crecer su dinero. Mi nombre es Ricardo Chavero, director general de Network. Llevo más de 12 años invirtiendo en el mercado de valores y me apasiona la tecnología y las finanzas. Yo soy Brenda Gómez, asesora financiera. He ayudado a más de 1,500 familias a mejorar y sanar sus finanzas. Disfruto de aprender y compartir lo que sé sobre el dinero. Este podcast es patrocinado por Network, la fintech especializada en retiro e inversiones. Hemos asesorado a más de 22,000 personas y administramos más de 120 millones de dólares. Síganos en nuestras redes sociales como Network MX o búsquenos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de El dinero no viene con instrucciones. Nosotros somos Ricardo Chavero y Brenda Gómez. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en las noticias recientemente. Vamos a hablar sobre Credit Suisse. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Bien, pues si nos siguen y también si están involucrados e involucradas en temas financieros, habrán escuchado esta nota sobre Credit Suisse, que hay una turbulencia en medio de esta situación financiera, que anuncian que van a hacer una reestructuración con una nota diciendo de, bueno, tenemos una situación sólida, estable, hay buena salud, pero estamos en un momento crítico. Entonces, de alguna forma esto enciende alarmas, porque muchas personas empiezan a pensar de, ¿se repetirá la situación de Lehman Brothers con pasó en el 2008 y ahora en entrada de una recesión? Como, ¿qué pasará? ¿Qué efectos financieros tiene? Pues Credit Suisse es la segunda entidad bancaria más grande de Suiza y pues ya trae varios años ahí con algunas notas medio turbulentas, o sea, entre espionaje, pérdidas en algunos fondos. Entonces, como que todo pues ahí apunta a que las cosas no están muy bien. ¿Qué opinas, Ricardo? Sí, justamente, principalmente he estado en las noticias porque dicen que la historia no se repite, pero rima. Entonces empiezan a tener el miedo de decir, oye, irá a pasar como en el 2008 con Lehman Brothers. Que si quieren saber un poquito más, por ahí busquen nuestro episodio sobre la crisis hipotecaria de subprime del 2008, ¿no? Entonces, por eso es que ahorita está, digamos, en boca de todos el tema de Credit Suisse y qué podría pasar y cómo nos va a afectar. Credit Suisse es una de las instituciones financieras más grandes del mundo. Es una institución muy antigua, desde 1856, fundada y bueno, después poco a poco se fue haciendo internacional a través principalmente de compras y adquisiciones. Así es como fue creciendo este banco de inversión. Ahora llegamos a la duda de, oye, ¿qué está sucediendo con la acción de Credit Suisse? No sé si quieres comentar un poquito más sobre este tema, Brenda. Sí, pues este año casi no hay activos exentos, ¿no? Con el tema de que hemos enfrentado un año con altísima volatilidad y revisando el precio de la acción de la competencia o bueno, de los otros bancos, pues nos damos cuenta que todos están pues a la baja, ¿no? Este año ha sido bastante turbulento, pero si lo comparamos, por ejemplo, con HSBC, que trae un menos 4.93%, pues Credit Suisse hoy está en un menos 55%. Entonces, pues sí vemos que hay un efecto considerable, sobre todo, por ejemplo, si el promedio, siguiendo el ETF del sector financiero, el promedio nos está dando alrededor de un menos 16%. Entonces, sí, vemos que si pudieran ver la gráfica, bueno, les explico, la gráfica se ve como todos en números negativos, pero el que está hasta abajo, con una diferencia considerable, es precisamente Credit Suisse, que va a traer un menos 55.16%. Antes de saltar y llegar a conclusiones, creo que es importante mencionar algunas cosas sobre el tema de Lehman Brothers si queremos hacer el comparativo contra Credit Suisse. Una, es importante, y nada más súper resumen del podcast de la crisis del 2008, que la razón por la que empezó la crisis no fue porque Lehman Brothers quebrara, que eso primero debe quedar súper claro. Ahorita, 2022, si llegara a quebrar Credit Suisse, esa no es la razón por la que estamos en una recesión económica. Hay múltiples razones que tenemos, pandemia, Ucrania, inflación, etc. Hay varias razones, estímulos fiscales y demás. Lo que usualmente sucede y por qué es la preocupación es porque en un mundo tan globalizado como en el que estamos, obviamente el tema, y sobre todo porque el sistema financiero
está sumamente interconectado. Por eso es que surge la preocupación de decir, oye, si Credit Suisse, que es uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, ¿qué pasaría en el sistema financiero? ¿Cómo afectaría? ¿Cómo terminaría afectando el sistema financiero? Claro que más adelante vamos a hablar de que, bueno, es que no es exactamente la misma situación. Hay muchas razones de por qué es muy distinto, ¿no? Para empezar, sí, como ahorita lo comentaba Bren, se ha caído bastante la acción por varias razones. Ha habido principalmente muchos escándalos. Por ahí tenemos el de Archegos Capital. Archegos Capital es un hedge fund, un fondo de cobertura que se hizo famoso en los años pasados. Por ahí hay algunas notas. No hicimos podcast de eso, pero lo pueden encontrar en las noticias. Porque de la nada, un trader que se llama Bill Wang, aparentemente de la nada, pues llega a administrar un fondo de billones de dólares. Y bueno, una de las instituciones que ocupaba era Credit Suisse. Se sobreapalanca en una operación, bueno, en varias operaciones, y de pronto tiene pérdidas por 20 billones de dólares en tan solo unos días, ¿no? Obviamente, pues Credit Suisse, una parte se tiene que comer esa pérdida, porque a ver, cóbrale 20 billones y ellos terminan perdiendo 4.7 billones de esos 20. Los demás pues se repartieron entre varios, ¿no? Pero el tema es que principalmente ocupaba Credit Suisse este hedge fund, ¿no? De ahí al menos 7 personas ejecutivos de Credit Suisse, pues vámonos, fueron para fuera de la firma. Tenemos otro escándalo con Greensill Capital, es una firma de servicios financiera británica principalmente enfocada en cadenas de suministro y recibos contables. Se dedican a hacer préstamos, bursatilizan y lo venden a inversionistas, ¿no? El tema es que Credit Suisse tenía 10 billones de dólares invertidos en instrumentos de Greensill Capital y en 2021 se declara en quiebra y Credit Suisse pierde cerca de 3 billones de dólares. ¿Por qué es importante? Porque lo de Archegos Capital pasó un mes después de esto. Entonces ya era como, pues ahí van 3 billones y luego 4.7, híjole. Y entonces, muchas veces cuando hablamos de estos números, a lo mejor decimos, oye, pues eso es mucho, es poco. Vamos a tratar de ponerlo en contexto. Si ustedes buscan hoy la capitalización de mercado, que es el valor que tiene Credit Suisse, está calculado más o menos en 11,000 billones de dólares, el valor del negocio como tal. Bueno, a como está ahorita, ¿no? Si lo vemos como estaba hace un año, ¿no? Antes de todas esas caídas. Obviamente, como ya lo saben para los que nos han escuchado, pero lo que va reflejando el mercado de valores, como que siempre se adelanta, ¿no? Decir, oye, pues si ahorita estás teniendo tanto de pérdida, y luego tienes tanto más de pérdida, y hace 8 años ya habías tenido una multa, pues eso como que dice, ah, caray, pues va, digamos, en detrimento de la confianza que tienen los inversionistas. Porque es importante. Si hoy en día decimos, oye, pues ahorita el valor de este negocio es como de 11 billones de dólares, y para que se den una idea, UBS, que es la institución financiera más grande de Suiza, pues como de 40 y tantos, cuando a lo mejor llegó a tener una evaluación de hasta 22 billones de dólares. Sí, si bien en general el mercado se ha caído, pero como nos decía Bren, esta es la que más se ha caído de las instituciones financieras. Bueno, ahí arribita le seguiría Barclays con menos 37%. Ok, pues vemos que eso ya empieza a tener pues obviamente una afectación en el sistema. A esos escándalos, súmale que en febrero del 2022, los acusan a Credit Suisse de estar involucrados en lavado de dinero. Le ponen una multa de 1.7 millones de euros y además tiene que pagar 15 millones de euros al gobierno suizo, que digo, esos montos a lo mejor sí para Credit Suisse es como, pues tiene que pagar una multita, ¿no? Pero además liberan cerca de 30,000 datos de clientes. Híjole, y entonces otra vez, porque entonces ahí encuentran
oye, pues sí no solamente estabas lavando dinero, sino además seguías ayudando a evadir fiscalmente. Eso le suma en el tema de Ucrania. Obviamente una vez que se da la invasión de Rusia a Ucrania, Suiza pone sanciones a Rusia y en respuesta Credit Suisse, a los fondos de cobertura que tiene, pide que destruyan los datos de oligarcas rusos. En lugar de hacer caso es como, pues borra los documentos y no pasa nada. Para hacer más fuertes las sospechas. Sí, o sea, por si no era suficiente, resulta que se me quemaron los papeles. Híjole, entonces todos esos escándalos que obviamente afectan la imagen, dañan el impacto que puede llegar a tener este banco, híjole, pues hace que obviamente su acción caiga considerablemente. Y todavía lo que antes de empezar el podcast platicábamos, el tema que está haciendo todavía que se preocupe más es que cuando le preguntan a los ejecutivos, a los directivos de Credit Suisse, ellos dicen, todo está bien. Todo está bien, no se preocupen. Y entonces es obviamente, lejos de ayudarles, como que daña un poco más, obviamente, la posición que tienen. Sí, además, en temas de instituciones financieras, pues el activo más importante que tienen es la confianza. O sea, porque así a pie, pues cuando vas a elegir una cuenta, pues tienes diferentes instituciones y entonces depositas tu confianza en tal institución financiera. Entonces, quien tiene cuentas en Credit Suisse, obviamente empieza a escuchar estas noticias y pues no sé, empieza a sentir como de, ay, mejor me llevo mi dinero. Y creo que este efecto pues tiene un anuncio así, genera pues mucho miedo entre los clientes que buscan eso, como me voy a llevar mi dinero a un lugar más seguro, pero también tiene un efecto de contagio porque justo es como una debilidad del sistema financiero. O sea, las personas dicen como, sí está seguro mi dinero ahí o mejor lo tengo yo así en mi casa. Entonces, pues bueno, o sea, para la institución puede ser una crisis de liquidez porque finalmente justo menos dinero que la gente se empieza a llevar y, o sea, salidas de clientes, hay un mayor costo de capital. O sea, parece una profecía autorrealizante, ¿no? Después de, o sea, todo está bien, pero al hacer el anuncio hay tanto miedo que pues empiezan a complicar las cosas para ellos. Entonces, efectivamente, lo que todo está bien empieza a estar ahí en terreno pantanoso. Ya si vemos, digamos, los números, ¿no? Digamos las cosas como son y los empezamos a evaluar contra sus contrapares. Por ejemplo, las ventas promedio que trae el revenue que trae Credit Suisse es alrededor de 1.7 billones de dólares y Deutsche Bank 1.4. Y entonces ahí es donde dices, oye, y Deutsche Bank no se cayó el 50% su acción, ¿no? Y entonces ahí es donde dices, oye, y por ejemplo, y Deutsche Bank vale 16 billones y Credit Suisse 11, siendo que lo que generan es relativamente muy similar. ¿Dónde está el tema entonces? Bueno, que la deuda que trae Deutsche Bank es de 21 billones y Credit Suisse 77. No, bueno, ahí está el detalle, ¿no? Ahí sí ya es donde empieza a preocuparse, ¿no? Pero a ver, vamos a tratar, haciendo un poquito el resumen, oye, se han portado muy mal, pues sí, se han portado muy mal, pero acá entre nos, posiblemente la mayoría de las instituciones financieras, tienen por ahí sus trapitos, ¿no? Nada más que ahorita, pues bueno, le está tocando muy mala suerte a Credit Suisse, ¿no? Pero ya si nos ponemos a evaluar contra Lehman Brothers, oye, ¿necesariamente podría pasar lo mismo? No, pero vamos a ver por qué. Desde el 2008 se hicieron cambios regulatorios a nivel global, ¿no? El famoso Basilea III y Liz-Stigler en Estados Unidos, que lo que estaban buscando es, oye, ya nos pasó esto del 2008, ya fue esta crisis, ya tuvo un impacto muy importante en el sistema financiero, ¿de qué forma evitamos que esto vuelva a suceder? Y entonces en Basilea III, pues vamos a llamarla que es una especie de regulación que ponen las instituciones financieras, lo que dicen es, ¿sabes qué? Necesitas subir las reservas que tienes, no te aloques tanto con el tema del apalancamiento, que, insisto, regresando al tema del 2008, ese fue en gran medida el problema que tuvieron. Y por ejemplo, en ese entonces Lehman Brothers estaba apalancada 24 veces. Acuérdense que el apalancamiento es, hoy yo tengo 1,000 pesos y si me apalanco es como si estuviera invirtiendo 24,000. Sí, el tema es que si se cae tantito, 3% en lo que estoy invirtiendo,
pues automáticamente pierdo todo, ¿no? Entonces, por eso es importante el tema del apalancamiento y principalmente Lehman Brothers traía instrumentos, hipotecas subprime, que obviamente no valían nada. Y en cuando empiezan a caer, bueno, o sea, es como si hubiera apostado la casa y la perdió en ese momento. Ahora, regresando al 2022, Credit Suisse, si bien tiene un apalancamiento de alrededor de 15.4, la gran diferencia es que no trae estos instrumentos financieros. ¿Por qué es importante? Credit Suisse podría llegar a quebrar, sí podría llegar a quebrar. La gran diferencia es que usualmente, porque no trae en su estado financiero cosas que no valen, como en ese entonces Lehman Brothers. La gran diferencia es que Credit Suisse, y también lo comentábamos, ahorita todas las instituciones financieras pues están saboreando, ¿no? Diciendo, qué bueno que le está yendo mal, porque están esperando en dado caso de que si le va muy mal, pues de inmediato atacan y entonces yo me quedo con Credit Suisse, ¿no? Si bien la cartera que tiene cerca de más de 1.4 trillones de dólares que administran, que acuérdense que es cuando escuchamos instituciones financieras, oye, pues ellos administran 1.4, pero vale 11,000 billones, ¿cómo es posible? Porque ese no es dinero de ellos. Eso es dinero que administran de sus clientes, que obviamente son cosas muy distintas. Por lo tanto, si llegara a quebrar Credit Suisse, ¿significa que se pierden 1.4 trillones de dólares? No, ojo, ¿no? O sea, sí tiene un impacto, pero bueno. La pregunta sería, oye, ¿qué instrumentos, qué deuda, por ejemplo, tenía Credit Suisse? Esos 61 billones, ¿verdad? Que traen de 77, perdón, de deuda. Eso sí, porque esa sí es deuda que debe Credit Suisse. Y Credit Suisse ya no va a pagar porque quebró. Bueno, ese dinero sí, ¿va? Pero son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, el caso con Credit Suisse sí son mundos muy distintos, son tiempos muy distintos que estamos evaluando y que estamos comparando. Y cabe mencionar que si bien Lehman Brothers fue el inicio, ¿no?, de algo que ya estaba por estallar, ¿no? Pudo haber sido Lehman Brothers, pudo haber sido, bueno, Lehman Brothers más AIG, pues obviamente ahí por eso explotó todo, ¿no? Y en este caso es una situación diametralmente distinta, son razones muy distintas del por qué potencialmente ya están muchos países en una crisis. Ahorita tiene que ver con razones muy distintas al 2008, que fue principalmente una crisis financiera, principalmente originada por instituciones financieras, ¿no? Entonces, sí son diametralmente dos mundos muy distintos. Hay que seguirlo en las noticias, a menos que sean inversionistas de Credit Suisse, la verdad es que no se tienen que preocupar. Pero es importante que entendamos que, oye, se parece, no se parece, se parece, pero diametralmente son distintos. En tema de evaluación de compañía, tiene un valor relativamente similar y ajustado con la inflación contra Lehman Brothers, pero sí diametralmente son cosas muy distintas, ¿no? Porque podríamos hablar, por ejemplo, de otras instituciones financieras. UBS trae 55 billones de dólares en deuda y ellos valen 47 billones, ¿no? Oye, ¿cuál es la diferencia? Que ellos en lugar de generar 1.7 billones, generan 14. Ok, bueno, entonces por eso vale distinto, ¿no? Pero cuando estemos viendo esos números, hay que tratar de ver toda la historia completa. Hay mucho más, digamos, que está detrás de, oye, ¿se parece, no se parece? ¿Va a ser como el 2008? Oye, potencialmente ya sabemos que va a venir una crisis, 100% seguro, nada más que no sabemos cuándo. Es parte de la vida financiera, del ciclo económico, que a todos nos va a pasar en promedio 11, 18 crisis financieras en nuestras vidas. Y es parte de un ciclo normal, digamos, de las finanzas. Si ahorita se da, nada más hay que entender que no específicamente va a ser por tema de Credit Suisse. Es importante para el sistema financiero, sin lugar a dudas, pero no necesariamente tiene que ver con esto. O sea, si bien es un ciclo económico donde pues siempre hay recuperación, también lo importante y lo diferente de la crisis del 2008 es el aprendizaje. O sea, las cosas que cambiaron en temas de regulación, o sea, ya justo por eso no estamos hablando de que se puede repetir una situación como la del 2008. Al menos no exactamente igual. Entonces es importante ahí tenerlo en cuenta cuando veamos estas noticias,
pues acercarse, ¿verdad?, a tu asesora de confianza que te explique un poquito más qué es lo que está sucediendo y no dejarnos llevar por titulares, ¿va? Recuerden que nos pueden encontrar como Networth MX, nos pueden buscar como asesorfinanciero.com.mx. Estén muy atentos porque cuestión de unos días vamos a estar lanzando nuestro audiolibro, El dinero no viene con instrucciones, donde podrán encontrar mucha información y pasos exactos como cómo cambiar sus finanzas y tener un mejor futuro financiero. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por escuchar.